Marea, la señora Alexandra Fernández. Adelante, señora Fernández. Gracias, presidente. Gracias, señor Garcés, por su comparecencia hoy aquí. Usted era subsecretario del Ministerio de Fomento en el mismo periodo que lo fue Ana Pastor, ¿no? Entiendo, por lo tanto, usted en el momento del accidente tenía esa responsabilidad y posteriormente. Sobre los informes que planteó la Unión Europea, quería preguntarle por el proceso en el que llegó a conocerse ese informe. Supuestamente ese informe en enero de 2016 estaba listo para salir a la luz. Sin embargo, no salió hasta después de las elecciones generales del 2016. La información que sale en la prensa es que el propio Gobierno fue quien frenó que se divulgase ese informe antes de las elecciones mediante alegaciones de última hora. Le querría preguntar por qué el Gobierno intentó retrasar la aparición de ese informe de la Unión Europea, que evidentemente pues resultó un mazazo para el Gobierno y la posición que venía defendiendo. Bueno, en primer lugar, en relación con el contenido de ese informe, yo no tuve ningún conocimiento, porque en el área de la subsecretaría esto no se tramitaba. Por tanto, yo de ese informe no tuve conocimiento. Yo lo que tuve conocimiento es del diálogo estructurado a través de un pilot que se inició con la Comisión Europea en el año 2013, donde se venía a decir que el reglamento que regulaba la composición y el funcionamiento de la CIAF podía tener algún tipo de disfunción en relación con el contenido de la directiva. A partir de ahí, y os lo explico todo, señoría, en septiembre del año 2013 llega una carta de emplazamiento al Ministerio de Fomento con el objetivo de cambiar parte de la normativa. Y en la Ley 1/2014 y en un reglamento de junio del año 2014 también damos carta de naturaleza a la nueva composición y funcionamiento de la CIAF. Por lo tanto, eso es la parte que a mí me corresponde. Respecto a las posibles, que yo lo desconozco, informe que pudiera llegar de la Comisión Europea dirigido al Ministerio, le aseguro que la subsecretaría no tramitó absolutamente nada. ¿Y quién fue el encargado, por tanto, de presentar esas alegaciones ante la Unión Europea? Entiendo que sería la Secretaría de Estado, pero desde luego no fue la subsecretaría. Desde luego la subsecretaría no tiene ese cometido. Nosotros lo que teníamos era la obligación, y así lo hicimos, de determinar la idoneidad de la regulación jurídica vinculada a la CIAF, pero no respecto al informe general que se hizo, porque desde luego no era función de la subsecretaría. Me ha sorprendido la forma en que usted ha defendido a la CIAF, los términos ha dicho que era totalmente independiente funcionalmente. Le voy a leer el informe de la ERA porque los puntos exactos en los que dice que no era así, que había clara parcialidad. En primer lugar, la composición del equipo de investigación de la CIAF no aseguró la independencia de la investigación. Por normativa, usted sabe que no pueden hacer parte de esa investigación, de ese equipo técnico, las propias empresas implicadas. En el caso de la investigación del accidente de Angrois, las empresas, tanto Adif, Renfe y NECO, hicieron parte de ese informe. ¿Usted cree que, conociendo esto, se puede defender la independencia de la comisión que investigó el accidente? Cuando se produjo el accidente, estaba en vigor el reglamento del año 2007 y estábamos en pleno proceso de diálogo estructurado con la Comisión Europea. Lo que cuestiona, y lo cuestiona con cierta lógica nominal, lo voy a explicar ahora, es que tal como decía ese reglamento que estaba en vigor desde el año 2007 y que cambiamos en el 2014, una vez que se produjo precisamente ese procedimiento contradictorio con la Comisión Europea, es que formaban parte, es cierto, del equipo de investigación, personal de Renfe y personal de Adif. Es cierto, porque lo decía el reglamento. Cuando modificamos el reglamento en el año 2014, lo que decimos es que ya no forman parte del equipo de investigación, pero es verdad también que tanto el personal de Renfe como el personal de Adif van a volcar los informes y las piezas separadas necesarias para que el equipo de investigación forme opinión. Y lo que ha dicho con un matiz, si me permite, señoría, es cierto lo que dice formalmente, porque lo decía la ley, porque lo decía el reglamento del 2007, pero también le digo que es el Pleno de la CIAF el que aprueba el informe y que quien eleva la propuesta de informe al Pleno de la CIAF es el responsable del equipo de investigación.
Insisto que tiene usted razón, y tiene razón, por eso cambiamos el reglamento, de que no cabe, al menos nominalmente, que formen parte del equipo de investigación tanto una persona de Renfe como una persona de Adif. También le digo una cosa. Tal como pude verificar mientras hacíamos la modificación normativa, la participación del personal de Renfe y Adif era básicamente aportar la documentación y aportar la información necesaria, pero la valoración sobre el contenido del informe lo hacía el responsable de investigación, que era una persona de la CIAF. No obstante, como hicimos caso, evidentemente, a lo que decía la ERA, modificamos el reglamento y así lo hicimos en el año 2014. Pero previa a esa reestructuración interna ya era prescriptivo que no podía participar estas personal de estas empresas. Yo soy un hombre que aplica el Estado de Derecho y estaba en vigor el reglamento del 2007. Que no permitía la... No, el reglamento del 2007 dice expresamente que el equipo de investigación está formado por un equipo, por el responsable de investigación nombrado por el presidente de la CIAF, más una persona de Renfe y una persona de Adif. Por lo tanto, cuando se hizo la investigación, se hizo conforme al reglamento que estaba en vigor. Por lo tanto, usted está diciendo que era normativo en ese momento que participase personal de esas empresas. Así es. Pero ahora usted, haciendo una valoración política, poniendo razonamiento, ¿no? Entenderá que empresas que ahora mismo pues están directamente imputadas, no la empresa, pero sí miembros de Adif imputados, que cuanto menos es necesario abrir una nueva investigación. Yo no tengo que hacer esa valoración. Yo le digo cuál ha sido, si quiere, el tránsito político, o el tránsito técnico, porque político creo que no es una valoración política lo que estoy haciendo. Cuando se abre la investigación, y voy a recordar un dato que ha pasado muy desapercibido, los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios eran los mismos que componían la comisión en la etapa del Gobierno socialista. No hicimos ningún cambio. Es más, el único cambio posible que se podía hacer era el del presidente de la Comisión de Investigación y lo mantuvimos en el puesto porque renovamos el puesto. O sea, para que vea que nosotros no teníamos ningún problema. Quiero recordar que la rotación de los nombramientos era de 4 años. Con la modificación legal de la Ley 1/2013 extendimos la extensión del mandato a 6 años. Dicho lo cual, tiene razón la ERA y por eso modificamos la norma, porque después de darle explicaciones que les parecieron insuficientes, consideramos que lo mejor era cambiar la norma. No le digo que no, es así, señoría, perdóneme que acabo, y es verdad. De acuerdo con la norma vigente, el equipo de investigación estaba formado también por una persona de Renfe y una persona de Adif. Como también le digo, y es lo que expusimos ante la ERA y ante la Comisión Europea, que el trabajo realmente era de aportación de documentación, no tanto de formación de la voluntad y de elevación del informe al Pleno. Pero con todo, para que no hubiera problemas, modificamos el reglamento. Bueno, el expresidente de la CIAF, cuando estuvo en esta comisión, entre otras cosas, dijo que el Pleno de la comisión, que al final votaba y decidía sobre el informe, prácticamente iba allí simplemente a votar, pero que no participaban del informe. Por lo tanto, principalmente los principales responsables de elaborar ese informe al final acabaron siendo los responsables de esas empresas. Además, ese expresidente de la CIAF también dijo en esa comisión, que usted sabrá, que cuando llegó el informe de la Unión Europea le planteó a la entonces ministra de Fomento que se debería reabrir la comisión y que la ministra respondió que eso estaba cerrado y que no se iba a abrir. Por lo tanto, aquí hubo una explicitación de la injerencia política y de la intervención que había y la connivencia entre los responsables políticos y los responsables de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Yo sé que usted ahora me dirá que ese señor vino aquí después a rectificar, pero creo que a ojos de la opinión pública no convencerán ustedes de que esta persona vino a rectificar por voluntad propia, sino por presiones políticas. ¿Cómo pueden ustedes seguir manteniendo esa posición de independencia de la CIAF cuando reconocen usted mismo que eran los propios partidos políticos los que colocaban a los presidentes de la CIAF? Usted acaba de decir que ustedes mantuvieron al presidente de la CIAF. Es decir, ustedes escogían a las personas responsables de esa comisión de investigación, dejaban que interviniesen las empresas responsables en el accidente y sigan defendiendo la independencia de la CIAF. No lo entiendo. Muchas gracias, señoría. Mire, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania,
Italia y España, es decir, modelos nórdicos, modelos anglosajones, modelos centroeuropeos y modelos mediterráneos, tienen un sistema de comisiones como el que tiene España, donde la comisión de investigación depende directamente del Ministerio de Infraestructuras. Por lo tanto, creo que no estaremos tan equivocados cuando 5 países miembros de la Unión Europea y casi todos sus órganos de investigación dependen directamente de los ministerios. Y donde los nombramientos, en la mayor parte de los casos, también dependen directamente de los ministerios. Pero le voy a decir una cosa. Tiene usted razón en que había que avanzar algo más. Porque para dotar de mayor independencia a la CIAF, por eso, en la Ley 1/2013 y en el Reglamento de Desarrollo de junio de ese año, decidimos varias cosas. La primera, que el mandato ya no fuera de 4 años, sino de 6, con lo cual teníamos la garantía que, de acuerdo con el ciclo político, que son 4 años, si el nombramiento se produjera el primer día, desde luego ultrarrebasaría la extensión temporal y ya no afectaría a la volatilidad política, sino que se mantendría en su posición de manera inalterable la persona que había sido designada. 2, eso es de una perspectiva. 2, garantizamos además las causas de remoción que no existían antes. Y 3, expresamente dijimos que los operadores no formarían parte de la comisión de investigación. Pero hay más. El presidente de la comisión, desde esa fecha, es nombrado por la ministra, pero posteriormente pasa a la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para su confirmación o para su rechazo, a través de un veto razonado que tendrían que justificar ustedes, señorías. Y además ustedes tienen la competencia, si quieren, que pueda venir aquí para diseñar o exponer cuáles son las líneas maestras. Eso no existía antes. Eso lo hicimos en el año 2013. Por lo tanto, creo que fue un avance normativo importante. Pero es más, el resto de miembros de la comisión, los vocales, los 5 vocales restantes, también se envía la propuesta de nombramiento al Congreso, en este caso exclusivamente a efectos de conocimiento. Usted me está diciendo que caben otros modelos, o intuyo que me puede decir que caben otros modelos. Por supuesto que caben otros modelos. Por supuesto que cabría un modelo de comisiones de investigación dependiente del Congreso de los Diputados. Creo que ya no sería una investigación interna ni técnica, sea una investigación política, porque lo que pretende la Comisión Europea es que estas investigaciones sean técnicas, no sean políticas. Lo que es la investigación política lo están haciendo ustedes ahora. Pero la investigación técnica es otra cosa, que no es, insisto, para depurar responsabilidades personales, es para depurar responsabilidades, mejor dicho, para explicitar las causas y, fundamentalmente, para poder formular las recomendaciones que sean precisas, ¿no? Por lo tanto, modelos diferentes, sí, pero le diré algo más, porque también en el momento en que tuvimos el diálogo estructurado con la Comisión hubo que explicar la teoría de la personalidad jurídica única que existe en España y en el resto del mundo. Y es que podrían depender las comisiones de otro ministerio que no fuera el de Fomento, pero quiero recordar que la Administración General del Estado tiene personalidad jurídica única, también sería atacable formalmente. O sea, no podemos plantear modelos absolutamente utópicos. Insisto que la Comisión de Investigación es lo que es. Respecto a la responsabilidad, le reconozco, porque no puede ser de otra manera, porque es verdad que cuando se hizo la investigación, se ajustó la investigación por parte de la CIAF, al reglamento que estaba en vigor, que exigía que se integraran en el equipo personal de Renfe y personal de Adif. Como también le digo, yo no voy a responder de las palabras del presidente de la CIAF y espero que no responda de las mías, porque entonces sí que tendríamos un problema intelectual, pero yo le puedo asegurar que tal como pude percibir que se hacían las investigaciones, aportaba documentación, información y datos todas las personas inicialmente, pero era la persona designada como investigador, que era uno de los 2 investigadores o el secretario general de la CIAF, el que preparaba el informe y lo elevaba al Pleno. Si posteriormente las señorías que componen el Pleno de la CIAF lo veían más o menos, como puede usted entender, yo no estaba ahí ni podía estar, porque no era mi función hacerlo, ¿no? Y respecto a la rectificación del señor presidente Rayo, pues él sabrá las causas de la rectificación, como puede imaginar, yo no lo sé. Yo le puedo asegurar que yo, con el presidente de la ciudad, le voy a dar un dato, estuve la primera semana donde convoqué a todos los presidentes, en la que fui nombrado, primera o segunda semana, a todos los presidentes de las comisiones de investigación con el objetivo de ofrecerles mi ayuda, que me dijeran si tenían medios suficientes y dentro del momento económico presupuestario que estábamos pasando, intentar mejorar las condiciones de la CIAF y del resto de comisiones. Quiero recordar, y si me equivoco lo lamentaría, pero quiero recordar que en ningún momento la CIAF, a lo largo de esos 5 años, 6 años que fui subsecretario, me elevó ninguna propuesta para incrementar la dotación presupuestaria ni la dotación de medios de personal. Y aún así,
en el año 2016, si no recuerdo, doté un investigador más, en unas condiciones muy duras. Dotamos un investigador más ampliando la plantilla. Por consiguiente, lo que ocurriera dentro de la comisión de investigación no lo puedo saber. Insisto, mire, señoría, hay tres formas de ejercer las competencias. Y esto es un Estado de Derecho. Se ejercen adecuada y temporáneamente, en función de las titularidades que uno tiene, o se puede hacer dejación de responsabilidades o invasión de responsabilidades. La dejación de responsabilidades llevada hasta la náusea es casi una causa de un tipo penal, y la invasión de competencias también es causa de tipo penal. Por lo tanto, yo me quedé donde me correspondía, en el ejercicio de mis competencias, y hasta ahí puedo hablar. El informe de la ERA era bastante más contundente. No solo hablaba de que la composición del equipo no era independiente, dice también que el informe de la CIAF se centró solo en la causa directa, es decir, en el error humano, y no responde a las cuestiones esenciales sobre las causas profundas. Esas preguntas sin resolver guardan relación con organismos que estaban incluidos en el equipo de investigación, como Renfe, Adif e INECO, y con el funcionamiento de la Dirección General de Ferrocarriles. Y concluye, el organismo de investigación no cumplió con los requisitos de independencia establecidos en la Directiva de Seguridad Ferroviaria. Por consiguiente, no se cumplió de forma adecuada con la obligación de investigación de accidentes. Usted era el responsable político. Si yo recibiese este correo, este mensaje de la Unión Europea, diciendo que no se investigó el accidente, lo primero que haría es exigirle a la CIAF que investigase de nuevo. Y yo sé que usted me va a decir, pero es que la CIAF es independiente. Ya, pero la CIAF está para investigar. La CIAF no puede ponerse al margen de sus funciones, y ustedes tienen mecanismos para hacerlas cumplir. Ustedes podían haberle exigido volver a investigar, y si no investigaba, si no cumplía con sus funciones, cesar a quien hubiese que cesar. Por lo tanto, ustedes tenían los mecanismos, pero no hicieron nada. Por eso le quiero preguntar si usted le quiere pedir hoy disculpas a las víctimas por no haber intentado llegar al fondo de la cuestión, ahora que sabemos que hay muchos más responsables. Por lo menos uno ya está en los juzgados, más allá del maquinista, que hay otros responsables. ¿Usted quiere pedirle disculpas a las víctimas por no haber pedido como responsable político a la CIAF que investigase y, si no, que hubiese cesado a quien tenía que cesar? Muchas gracias, señoría. Sin ánimo de dar una lección, porque no es mi, y además lo voy a hacer con absoluta humildad, hay tres niveles de responsabilidad: la política, la técnica y la penal. Luego están las responsabilidades personales. Los subsecretarios existen desde el año 1834 en nuestro país y no tienen funciones políticas, tienen funciones administrativas. Cuando nacen los secretarios de Estado en el año 1977 es cuando se dota de responsabilidades políticas a los que tienen responsabilidades políticas. Por lo tanto, no me pida a mí responsabilidades que no puedo tener desde el punto de vista material. No lo puedo tener. Dos, con todo, tiene usted razón que surgió una duda más que razonable, y en mi caso cierta, en el sentido de que, a la vista del informe de la ERA y teniendo en cuenta que había un reproche respecto a la composición de la CIAF, si era adecuado o no iniciar la investigación. Y usted me dice, tenían que haber exigido a la CIAF que iniciara la investigación. Pedimos un informe a la Abogacía del Estado y pido a esta Cámara que lo pida al Ministerio de Fomento, diciendo si el Ministerio de Fomento, lo pedí yo personalmente, si el Ministerio de Fomento podía exigir a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que reiniciara la investigación a la vista de las conclusiones del informe. Y fue contundente el abogado del Estado, porque dijo que no. Dijo que precisamente por mor de la independencia funcional ningún órgano puede exigir a la Comisión de Investigación que reabra la investigación. Debería haber sido la propia CIAF motu propio y bajo su principio de responsabilidad no política sino técnica y administrativa la que en su caso iniciara la investigación si lo hubiera considerado pertinente, porque el contenido del informe lo conocía perfectamente la CIAF. Y, por lo tanto, eran ellos los que tenían que determinar si abrían o no abrían esa investigación. Lo que yo le puedo asegurar es que, por lo que a mí respecta, no llegó ni una sola instrucción a la CIAF sobre si tenían que abrir o no el informe y la investigación. Nunca lo hice, nunca. Como también digo, que yo lo que hago, como he hecho al principio de esta sesión, es solidarizarme con todas las víctimas
intentar compartir su dolor, como he compartido el dolor de muchas víctimas a lo largo de mi carrera profesional y política, también en la parte política. Y desde esta perspectiva, intentar entender e intentar ayudarles lo máximo posible. Pero usted entenderá que difícilmente puede pedir perdón el que no tiene responsabilidad en estos temas. Muchísimas gracias, señora Gracias Fernández. por su comparecencia. Gracias. Habiendo llegado el señor Martínez Oblanca, del Grupo Mixto,